Estamos muy cerca de cumplir un año desde que el brote de COVID fue declarado pandemia y los contagios y muertes siguen avanzando en Guerrero, en México y en el mundo. Pero las campañas de vacunación ya comienzan y se están convirtiendo en la luz al final del túnel. Es por eso que, junto con la doctora Guadalupe, decidimos hablar sobre este tema tan importante. Gracias a los asistentes por su valiosa presencia y cedo la palabra a la doctora Guadalupe. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, licenciada Suri, por la presentación. Sí, como nos comenta la doctora Cristina, pues ahorita en tiempos de pandemia, pues lo más importante, ¿no? Lo que estábamos esperando, las vacunas. Así es que por ello la importancia de hablar de por qué nos tenemos que aplicar esta vacuna contra el COVID-19. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla para dar inicio a este tema. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ok, entonces iniciamos. Le pedimos por favor que a todos que silencien sus micrófonos. Las preguntas nos las pueden agregar en el chat y al final tenemos esta sesión de preguntas y respuestas. Agradecer pues a todos los asistentes, a nuestra ponencia y por qué hablar de la importancia de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Tenemos que actualmente se está difundiendo en diferentes redes sociales falsas noticias acerca de los efectos secundarios que tiene esta vacuna, la vacuna contra el COVID-19. Entonces, para informarles a ustedes como población en general acerca de las vacunas que tenemos, las vacunas emergentes que tenemos en México, pues más que nada para eso es esta charla, ¿ok? Bueno, tenemos que el COVID-19 inicia en diciembre del 2019 con un brote de casos de neumonía grave. Este inicia en China. Se sabe que esta neumonía en un principio se denominó neumonía típica. ¿Por qué? Porque se desconocía el agente causal. Posteriormente se conoce el agente causal, que es el SARS-CoV-2. Por ello se le denomina esta patología COVID-19. Ahí inicia la pandemia por el COVID-19. Tenemos que en febrero, oficialmente el 11 de febrero, pues es que se denomina esta pandemia por el COVID-19. Según los estudios epidemiológicos iniciales, mostraron que esta enfermedad se expandía de una manera muy rápida y que se comportaba más agresivamente en adultos de entre 30 y 79 años de edad. Se sabe que porque estas personas, como ya son adultos con alguna patología, ya sea diabetes, hipertensión, daño renal o alguna enfermedad cardíaca, o los adultos mayores. Entonces, estas personas tienden a tener el sistema inmunológico suprimido. Y por ello es de que en esta población la enfermedad se comporta de una manera más agresiva. Por eso es de que estos pacientes tienden a terminar en hospitalización, incluso en unidades de cuidados intensivos. Tenemos que esta enfermedad tiene una letalidad global del 3.2%. Bueno, según datos epidemiológicos de la Secretaría de Salud, hasta el 19 de febrero del 2021, a nivel mundial se han reportado 110.749.023 casos confirmados de COVID-19 y 2.455.131 defunciones. En México se han confirmado 2.041.380 casos totales. En Guerrero se han registrado un total de 34.707 casos totales de COVID-19 y un total de 3.407 defunciones. Entonces, como vemos, pues, según estos datos, pues ya hemos tenido muchas muertes por este virus. Por ello es la importancia
de hablar sobre lo que se ha buscado desde un principio, la vacuna contra el COVID-19, que diferentes instituciones de salud pues han trabajado, muchísimos científicos han trabajado en la producción de una vacuna que sea eficaz y segura para la población, para así evitar que el coronavirus se siga difundiendo en todo el mundo. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Joseph dice, gracias, mamá. Sí, mijo, gracias. Nada. Compañera, por ahí le encargamos su micrófono, de favor, ¿se nos puede apoyar a apagarlo? Entonces, por ello es de que en conjunto con la doctora Cristina, pues decidimos hablar sobre las vacunas que se han creado actualmente, las vacunas de uso emergente que se están utilizando aquí en México. Cabe mencionar que esta información, pues día a día se está modificando. Las autoridades sanitarias, pues están subiendo informes al diario. Bueno, primero que nada, pues hablar sobre qué son las vacunas. Tenemos que las vacunas, pues son preparaciones biológicas, las cuales se van a encargar de prevenir, de controlar o de eliminar cierta patología. Esto como al inducir una respuesta inmunológica en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nos aplicamos la vacuna contra la influenza, nuestro cuerpo genera anticuerpos, que son células que van a atacar a este virus. Entonces, cuando nosotros nos aplicamos la vacuna, posteriormente, aunque nos expongamos al virus, ya no desarrollamos la enfermedad. Bueno, tenemos que las vacunas se van a dividir en vacunas preventivas y vacunas terapéuticas. Las vacunas preventivas, estas se van a aplicar antes de que ocurra la enfermedad y son para evitar que desarrollemos tal enfermedad. Las vacunas terapéuticas, estas se aplican ya cuando tenemos instalada la enfermedad y son para el control o eliminación de esta. Dentro de los objetivos de las vacunas, pues primero que nada es inducir una respuesta inmunológica que resulte protectora y sea similar tanto en magnitud y duración a la que se genera durante una infección natural. También estas vacunas pues deben de ser causa de reacciones secundarias mínimas. Su costo-beneficio debe de ser mayor que el costo-riesgo de la enfermedad natural. Debemos de considerar también que aplicar una vacuna no necesariamente induce una respuesta protectora. Bueno, los resultados que esperamos de las vacunas. En salud individual, pues se espera una protección específica frente a enfermedades infecciosas. Se espera también un incremento de la esperanza de vida, así como la mejoría de la calidad de esta. En salud pública, pues tenemos que erradicar las enfermedades infecciosas que afectan al ser humano. Y otro de los resultados esperados pues es el control de enfermedades que no propiamente afectan al ser humano, pero afectan a otras especies, como es, por ejemplo, la rabia. Bueno, dentro de los beneficios de vacunarse, ¿por qué vacunarnos? Bueno, cuando nos vacunamos, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también protegemos a nuestros seres queridos, a los seres que nos rodean, a nuestros vecinos, a nuestra sociedad en general. Por ello es importante vacunarse. ¿Por qué? Porque si yo me vacuno, yo ya no voy a desarrollar la enfermedad. Entonces, ya no voy a ser un medio de contagio para la sociedad. Entonces, ahí ya estamos rompiendo la cadena de transmisión de virus. Otro de los beneficios de vacunarse, pues que vamos a disminuir las muertes de personas de 60 años y más. Como sabemos actualmente y como les comenté al principio, el coronavirus pues ataca o tiende a complicar. A esta enfermedad pues se complican más las personas mayores de 60 años, nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos,
y las personas que ya tienen una enfermedad de base, como son los diabéticos, los hipertensos, los nefrópatas, personas que tienen el sistema inmune deficiente. Por ello es de que pues debemos de vacunarnos para disminuir el número de muertes en esta población. También otros beneficios pues es que disminuye el ingreso a hospitales y a terapia intensiva, así como también pues disminuyen los contagios en el resto de la población móvil. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las vacunas que existen actualmente en México. Las vacunas, bueno, a nivel mundial que se han estudiado, tenemos que, pues para producir una vacuna, pues se requiere de mucho tiempo, de muchos años, aproximadamente 10 años, para que esta vacuna pues llegue al público y sea segura y eficaz. Pero, ¿por qué ahorita con esta pandemia en menos de un año pues se ha llegado a producir varias vacunas efectivas? Porque ahora sí que diferentes organizaciones se han unido para un fin común, que es preparar una vacuna que sea eficaz y que sea segura para toda la población, porque ahora sí que esta pandemia nos está afectando a todo el mundo. Entonces tenemos que actualmente hay 181 vacunas en desarrollo preclínico, 69 vacunas en desarrollo clínico en humanos y 20 vacunas en etapas finales. Bueno, las vacunas aprobadas de uso emergente. Tenemos que la plataforma de acceso global, la plataforma COVAX, en sí, esta es una iniciativa global que es para garantizar un acceso rápido y equitativo de las vacunas COVID-19, para que todos los países, independientemente de sus ingresos, pues tengan acceso a estas vacunas. Y como sabemos, pues ya contamos con estas vacunas de uso emergente. ¿Qué quiere decir de uso emergente? Que las agencias regulatorias pues todavía tienen que evaluar ciertos efectos y eventos a largo plazo para dar como tal un registro definitivo. Y entonces, al haber un uso emergente, pues estas vacunas son gratuitas y los particulares pues no pueden comprar y vender vacunas. Por eso es de que estas vacunas pues no se están vendiendo. Las vacunas que tenemos actualmente son la vacuna de Pfizer, la de AstraZeneca, la Sputnik 5, la CanSino y la Sinovac. Son las vacunas oficialmente aprobadas. Y son las vacunas que se iniciaron, que ya están aprobadas en México y son con las que ya se ha iniciado el programa de vacunación. Tenemos que, dentro de las vacunas de uso emergente en México, tenemos la de plataforma de diseño de ARN mensajero. Un ejemplo de esta tenemos a la vacuna Pfizer. ¿Cómo actúa esta vacuna de ARN? Pues bien, esta vacuna, al ponérnosla, se introduce a nuestro organismo el ARN mensajero del coronavirus, que en sí es material genético. Este material genético se va a encargar de producir a la proteína S. ¿Qué es la proteína S? La proteína S es la proteína que se encuentra alrededor en la superficie del coronavirus, y es la que se encarga de que el coronavirus entre a nuestro cuerpo y desarrolle la enfermedad. Entonces, al nosotros producir la proteína S, nuestro cuerpo está reconociendo esta proteína como un cuerpo extraño. Entonces, al reconocerlo como cuerpo extraño, va a producir anticuerpos, células que la combatan. Por ello es de que nosotros, entonces, al vacunarnos, ya vamos a estar con células que ataquen a este virus, a esta proteína específicamente. Entonces, cuando nosotros nos exponemos directamente al coronavirus real, pues ya no vamos a desarrollar la enfermedad, ya vamos a estar inmune frente a esto. Tenemos también la plataforma de diseño de vector viral. Estas vacunas contienen
adenovirus diseñados para transportar componente genético del coronavirus y así generar una respuesta inmunitaria. Dentro de esta plataforma, pues tenemos a la vacuna de AstraZeneca, a la Sputnik 5 y a la CanSino. Tenemos también la vacuna de virus inactivados. Esta vacuna de virus inactivados en sí contiene al virus SARS-CoV-2, pero inactivado. Entonces, pero la proteína C en esta vacuna pues sigue permanente, sigue intacta y con toda la capacidad para estimular en nuestro cuerpo una respuesta inmunológica y así generar o brindarnos esa protección frente a este patógeno. Bueno, de estas vacunas de virus inactivados tenemos a la Coronavac o Sinovac. Dentro de las vacunas de ARN mensajero tenemos a la vacuna Pfizer. Esta, la dosis es de 0.3 mililitros, se aplica en la región deltoidea de forma intramuscular, en el brazo pues que menos usamos, que es el brazo, por lo regular es el brazo izquierdo. Entonces, aplicamos la primera dosis. El día en que se aplica la primera dosis se contempla como el día 0. Posteriormente se aplica la segunda dosis, que es 21 días después de aplicarse la primera dosis. Se sabe que esta vacuna tiene una efectividad del 95%. Dentro de las vacunas de vector viral tenemos a la vacuna de AstraZeneca, a la Sputnik 5 y a la CanSino. La vacuna de AstraZeneca, la dosis es de 0.5 mililitros, se aplica la primera dosis, igual se contempla como el día 0, posteriormente se aplica la segunda dosis a las 8 a 12 semanas después de haber sido aplicada la primera dosis. Se sabe que esta vacuna tiene una eficacia de 63.9% posterior a aplicada la segunda dosis. O sea, tienes que aplicarte el esquema completo. De hecho, de todas las vacunas se sabe que la eficacia es, las que tienen pues dos dosis, se tiene que aplicar las dos dosis en el tiempo en que se está indicando, para que así su eficacia pues sea la que se está diciendo, o nos están diciendo oficialmente. La vacuna Sputnik 5, esta se aplica la primera dosis, igual se contempla como el día 0, el día en que se aplicó la primera dosis. La segunda dosis se aplica 21 días después de ser aplicada la primera dosis. Se sabe que esta vacuna tiene una efectividad del 91.6%. La vacuna de CanSino, el dato que tenemos de esta vacuna es de que la dosis es de 0.5 mililitros y se aplica una sola dosis. Hasta el momento, pues no tenemos más información de esta vacuna. Como les decía anteriormente, la información sobre estas vacunas pues está todavía actualizándose. Las vacunas de virus inactivados. Aquí tenemos a la Coronavac. La dosis es de 5 mililitros. Igual se aplica la primera dosis, se contempla como el día 0. La segunda dosis se aplica a los 28 días después de ser aplicada la primera dosis. Se sabe que esta tiene una eficacia de 50 a 70% y esta pues varía en los países donde se probó esta vacuna. Bueno, esto sería con respecto a las vacunas de uso emergente que se están utilizando aquí en México. Posteriormente, pues los dejo con la doctora Cristina, que nos va a explicar las etapas de aplicación de la vacuna y los efectos secundarios que hasta ahora se sabe pues tienen estas vacunas. Gracias, doctora Guadalupe. Como pudimos escuchar y observar, los datos son alentadores, los datos de eficacia de las diferentes vacunas de uso emergente. Esto nos invita a reflexionar y nos invita a pensar que los programas nacionales de vacunación nos van a servir para mantener el control del coronavirus en esta lucha contra el virus.
Sin embargo, aún con la vacunación, nosotros vamos a estar con las medidas de seguridad como el distanciamiento, como el lavado de manos, el uso correcto de cubrebocas, son las mejores armas que tiene la humanidad para mantener esta guerra con el virus. Son las mejores armas que tenemos para acabar con el coronavirus. Dentro de mi explicación, yo voy a hablar de los siguientes puntos. Las etapas de aplicación que siguen un esquema de vacunación, una estrategia de vacunación. Posteriormente, voy a hablar sobre la vacuna, sobre la observación después de la vacuna, las contraindicaciones de las diferentes etapas de la vacuna y emitiré la conclusión del tema. Aquí observamos un esquema de vacunación. En este esquema, que fue realizado bajo el documento rector de la Política Nacional de Vacunación, observamos que se siguieron los 6 ejes de priorización. ¿Cuáles son esos 6 ejes? El eje de la edad personal, los ejes de las personas con comorbilidades, también la atención a los grupos de atención específico, el comportamiento de la pandemia, también el eje prioritario de los docentes en las diferentes entidades federativas que estén en semáforo en rojo, y el 6º eje son los mayores de 16 años en adelante. Estos ejes se han observado que se han llevado a cabo en el esquema de vacunación, porque podemos observar que en diciembre se inició la vacunación con el personal de salud de primera línea, porque son los focos prioritarios. El 24 de diciembre se inició la vacunación con la vacuna Pfizer, y posteriormente, en febrero, se inició la vacunación con los adultos mayores. El 15 de febrero llegó la segunda vacuna y posteriormente llegó la tercera vacuna el 22 de febrero, que es la CoronaVac, también para adultos mayores. Entonces, el eje prioritario se ha llevado a cabo en la estrategia nacional, sí sigue los ejes prioritarios porque se ha vacunado a los adultos mayores. El segundo eje, que son las comorbilidades de las personas, también se está tomando en cuenta, porque si ustedes observan el esquema de vacunación, las edades van de 60 y más, posteriormente en abril van a ser de 50 a 59 años, en mayo a junio de 40 a 49 años, y hasta el final, en junio 2021 a marzo 2022, se estará vacunando al resto de la población. En salud pública se ha observado que a mayor edad, mayor comorbilidad. ¿Cuáles son esas comorbilidades? Ya se han estado mencionando. Es la obesidad mórbida, la hipertensión arterial descontrolada, la diabetes mellitus descontrolada, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la anterior es las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el asma, las enfermedades cerebrovasculares, las personas que viven con VIH, las personas que viven con padecimientos renales, las personas que viven con estados patológicos que necesitan un inmunosupresor y también las personas con cáncer. Entonces, el segundo eje de priorización son atender a esos grupos con esas comorbilidades.
El tercer eje son los grupos de atención específica. En ese eje no se ha llevado a cabo porque son grupos de niños, probablemente que vivan con cáncer, y en esta etapa de vacunación no se está llevando a cabo vacunación en niños porque en los ensayos clínicos no se contempló ese grupo de edad. El cuarto eje de priorización es el comportamiento de la pandemia. Sobre ese punto también se ha llevado a cabo porque si ustedes han observado, de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación, se escogieron 333 municipios con ciertos factores como la densidad y la marginación. En la Ciudad de México se están vacunando las alcaldías con esos factores de densidad y con marginación por los servicios de salud, ¿no? Estamos viendo que están vacunando a esas alcaldías. Y en las entidades federativas, por ejemplo, aquí en Guerrero, se inició la vacunación en adultos mayores en la región de Tierra Caliente, Costa Grande y la montaña, escogiendo los municipios con mayor marginación. El quinto eje son los docentes. Los docentes de las entidades federativas que tienen semáforo verde. Es por ello que en los meses anteriores se vacunó también a los maestros del estado que estaba en semáforo verde. El sexto eje es el de personas mayores de 16 años, y por lo que ustedes pueden ver, pues se va a vacunar hasta junio del 2021. Es así que se cumple la Estrategia Nacional de Vacunación. ¿Sí? La siguiente, por favor. Esta imagen hace alusión a la aplicación de la vacuna, que es cuando sea tu momento, vacuna. Cuando nos toque vacunarnos, hay que acudir a vacunarnos. La vacuna es segura, es eficaz, es gratuita. Además, ayuda a que el sistema inmunológico nos proteja. ¿Sí? La siguiente. Bueno, ya nos vacunamos, ya acudimos a la unidad de salud a vacunarnos. Ahora tenemos que seguir un lineamiento, un protocolo para realizar después de la vacunación, tanto personal médico como la persona ya vacunada. El personal médico le va a indicar a la persona que vaya a una área de observación donde va a permanecer durante 30 minutos. Después, esta persona, el personal de salud, le va a informar sobre las reacciones que podrían presentarse, principalmente los 2 días siguientes a la vacunación. ¿Sí? Si durante la estancia el paciente llegara a presentar alguna reacción, el personal de salud le brindará atención, y si esta persona vacunada necesita un tratamiento adicional, tendrá que ser trasladado a una unidad de salud para su atención. Pero la probabilidad de que se presente una reacción alérgica es muy baja. La misma fluctúa una entre cada 100,000 personas. La siguiente. Es por ello que se les está comentando cuáles son las contraindicaciones de la vacuna Pfizer. ¿Sí? Ahora, en este punto vamos a explicar qué reacciones podrían presentarse. Perdón, estas son las contraindicaciones de la vacuna Pfizer. Es cuando la persona va a presentarse, pero tiene alguna molestia y no se puede vacunar, ¿sí?
son las personas que tienen el diagnóstico de COVID y aún no se recuperan. Personas con antecedentes de alergia, tipo reacción anafiláctica. Personas que han recibido alguna transfusión sanguínea o aplicación de un hemoderivado que contengan anticuerpos o plasma o anticuerpos monoclonales contra el COVID. Si la persona presenta estas entidades, tiene que esperar 3 meses previos a la vacunación. Personas con hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, en especial el polietilenglicol, ¿sí? Y en personas embarazadas. Aquí vamos a hacer una especificación. En la guía técnica, el equipo de expertos de la OMS refieren que si la embarazada, después de una evaluación médica y realizarle una evaluación riesgo-beneficio, la aplicación de la vacuna es mejor, se puede aplicar dada la naturaleza del diseño de la vacuna. La vacuna está diseñada con ARN mensajero, el cual no va a penetrar a las células y se va a degradar fácilmente. Es entonces que esa indicación la hace potencialmente buena, o sea, no va a dañar y sí se la pueden poner a aplicar a las embarazadas. Los menores de 16 años, porque menores de 16 años sí no se deben de vacunar porque este grupo nunca entró en los estudios de la fase 3. No hubo ensayos, por lo tanto no hay resultados. ¿Cuándo se va a reprogramar la fecha de vacunación? Cuando la persona llegue a la unidad de vacunación y tenga una temperatura corporal de 38 grados, cuando el paciente también llegue con trastornos de tipo hemorrágico, tipo trombocitopenia, o con menos de 30 días de haber recibido la vacuna contra la influenza, que recientemente haya tenido COVID y aún tenga síntomas, es también que no debe de vacunarse. Personas que viven con VIH, que no estén bien controlados, van a recibir una asesoría médica y solamente van a vacunarse después de haberse hecho una evaluación, también de acuerdo al riesgo, ¿sí? Son contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. La siguiente. En contraindicaciones de la vacuna AstraZeneca, esta es la segunda vacuna que llegó, ¿sí? Las personas con historia de anafilaxia grave a alguno de los componentes de la vacuna y también a menores de 18 años. Aquí en la guía técnica ya solamente aparecen los menores de 18 años y las embarazadas ya la ponen como precaución. ¿Por qué? Porque en los países ya se había estado aplicando y ya han tenido resultados de que las mujeres embarazadas pueden ser vacunadas dado la naturaleza del diseño de la vacuna. El RNA mensajero no entra a las células y se degrada fácilmente, lo que la hace potencialmente buena y que no dañe. También dentro de las precauciones está la fiebre de 38.5 grados y en la guía técnica también se refiere que si una persona va con un resfriado leve,
esta persona puede vacunarse, puede recibir la vacuna. En personas que recibieron terapia con anticuerpos monoclonales, también tienen que esperar 3 meses. Y en personas con COVID reciente y que aún tengan síntomas, tienen que esperar 6 meses. Estas son las precauciones para la vacuna AstraZeneca. La siguiente, por favor. Las contraindicaciones de la vacuna CoronaVac. Con la vacuna CoronaVac no van a ser vacunadas las personas que tengan antecedente de alergia a los componentes de esta vacuna. Los pacientes febriles que cursen con una enfermedad aguda o con algún cuadro agudo derivado de las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas. Las precauciones van a ser en pacientes con trastornos hemorrágicos o trombocitopenia. También se tiene que tener mucho cuidado. Pacientes con epilepsia no controlada u otros trastornos neurológicos como Guillain-Barré. Embarazo y lactancia no se debe administrar. Aquí sí no se hace ninguna recomendación. Aquí lo comentaron que en el registro de embarazo y lactancia no se debe de administrar a menos de que los estudios también pronto reporten que sí se pueden vacunar este grupo de población. La siguiente, por favor. En contraindicaciones de la vacuna Sputnik son los antecedentes de alergia a cualquier componente de la vacuna, antecedentes de alergia grave. También, si en nuestra historia de vida tenemos algún antecedente de alergia grave, no podemos vacunarnos. Enfermedades agudas graves, infecciosas y no infecciosas. Mujeres en etapa de embarazo o periodo de lactancia y en menores de 18 años. Aquí la recomendación principal es que los inmunocomprometidos, pacientes inmunocomprometidos, sí se pueden vacunar, pero después de una asesoría médica y también después de una evaluación riesgo-beneficio. ¿Cuáles son esos pacientes inmunocomprometidos? Todas aquellas personas que tienen su sistema debilitado por alguna enfermedad y también aunado al tratamiento. Entonces, tenemos como ejemplo a los pacientes con enfermedad hepática y renal, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes con enfermedades pulmonares. Estos pacientes también los que reciben algún inmunosupresor. Y es por ello que se tiene que hacer la valoración médica. La siguiente, por favor. En contraindicaciones de la vacuna CanSino. La contraindicación es menores de 18 años. ¿Y por qué? Porque casi en todos los ensayos clínicos no se incluyeron a estos grupos de edad, los menores de 18 años. Por eso no se cuentan con información. Es entonces que esta vacuna todavía no tiene una información como tal porque está en la fase 3. En México se estuvo realizando la fase 3 en el Hospital de Nutrición, en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Y posteriormente, cuando ya termine la fase, pues será aplicada pues, a la población. Pero hasta el momento no hay datos disponibles. La que sigue, por favor. Esta imagen hace alusión a la contraindicación más común en todas las diferentes vacunas. En todas las vacunas, ustedes escucharon contraindicación de
AstraZeneca, de Pfizer, de Coronavac, Sputnik. La contraindicación común fue haber tenido un antecedente de alergia grave. ¿Qué es la alergia grave? Es la anafilaxia. ¿Y qué es la anafilaxia? Es la entrada de una sustancia, pero el cuerpo responde de forma extrema a los segundos de haber ingresado esa sustancia. ¿Cuáles son esos síntomas? El dolor de cabeza, se hincha los labios, la garganta, tiene una dificultad para respirar, la piel tiene reacciones alérgicas como ronchitas, ronchas, y puede llegar hasta el síncope y tiene que tener el tratamiento inmediato, ¿sí? Para no tener un desenlace fatal. Esa es la contraindicación. Es entonces que si nosotros hemos tenido una alergia grave a los componentes de las vacunas, por eso dicen antecedente de alergia grave a los componentes de la vacuna. Son las únicas contraindicaciones. Si nosotros no hemos tenido esa reacción grave, entonces sí nos podemos poner la vacuna, porque la mayoría de la población tiene alergias, pero no de este tipo. Hay alergias a alimentos, medicamentos, sustancias, plantas. Y la pregunta que más se hacen es de que, bueno, si soy alérgica, entonces no me pongo la vacuna porque soy alérgica. Pero si no han tenido una alergia grave como la que se está poniendo que se puso en la imagen, pues no. ¿Sí? La siguiente. Y ahora hablemos de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, también llamados reacciones leves, moderadas o graves. Y son dolor, fatiga, dolor de cabeza, mialgias, o sea, dolor de músculos, escalofríos, artralgias, dolor de articulaciones y también fiebre. Pfizer y AstraZeneca ya tiene el porcentaje de las reacciones. Coronavac solamente tiene dolor en el lugar de la aplicación, 26%, y Sputnik y CanSino también los presentan. En todos sus ensayos lo presentaron los voluntarios, pero aún en las fuentes de Argentina y Chile no se registraron los porcentajes de cuándo se presentaba los diferentes eventos. ¿Sí? Solamente lo reportan, pero todavía no hay ese dato en específico. La siguiente. La siguiente. En los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, también tienen que reportarse y para eso tiene que trabajar tanto personal de salud como la población ya vacunada. En caso de presentar alergia grave después de los 30 minutos de haberse puesto la vacuna, se le tiene que indicar a la persona ya vacunada que tiene que ser trasladada a una unidad de salud para su atención. Sí se tiene que ser muy enfático para valorar si es algún evento supuestamente atribuible a la vacunación o no. Estos eventos se van a registrar, los graves se van a registrar de forma inmediata en las jurisdicciones sanitarias y se van a registrar, se van a vigilar y se les van a hacer un estudio. Ya sea que ustedes acudan a servicios públicos o servicios privados de salud, pero se va a realizar. Y los eventos leves,
y moderados, que son los estabinos graves. También tanto el personal de salud público y privado lo va a reportar a la unidad de epidemiología de la jurisdicción sanitaria correspondiente. También va a ser registrado, vigilado y se le va a dar seguimiento. Es por ello que se le dice a la población que sí tiene que notificar. La siguiente, por favor. Por favor, regrese a la anterior. También es muy importante recordarles que cuando tengan algún evento supuestamente atribuible a la vacunación, como los que les comenté, ¿puede regresar la diapositiva anterior? Sí, como dolor, generalmente les aplican hielo o algún fomento de agua tibia, fría. Se les recomienda que no se lo apliquen, ¿sí? Generalmente todos estos eventos leves van a ceder de 24 a 48 horas de forma espontánea o a lo mejor con algún analgésico de tipo paracetamol. También se les recomienda que no se automediquen y que no vayan a tomar algún analgésico de tipo salicilato como la aspirina, porque sus reacciones de la aspirina pueden hacer pensar de forma errónea que son los eventos atribuibles a la vacunación. Es por eso que no se automediquen y mejor acudan a la unidad de salud. La que sigue. Hasta la conclusión, ¿sí? Hemos llegado a la conclusión y la vacuna es solo una herramienta con la que se cuenta para combatir el virus. Debemos de ver a las vacunas como cinturones de seguridad de COVID-19. De hecho, como cinturones de seguridad muy especiales que nos protegen y protegen a los demás. Seguir con las medidas de bioseguridad, como usar adecuadamente el cubrebocas, lavado de manos y posterior a ello, tener un sueño reparador, una buena alimentación y hacer ejercicio. Nos ayudarán para enfrentar a este virus. La que sigue. También es evitar conglomeraciones, o sea, lugares que estén muy llenos de gente y evitar lugares cerrados es otra de las recomendaciones. La que sigue. Y con este pensamiento nos despedimos. La salud no lo es todo, pero sin lo demás es nada. ¿Es todo? Es todo. Muchas gracias, doctora Cristina, doctora Guadalupe. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Por ahí ya nos hicieron algunas. Creo que algunas ya se han contestado con base a lo que ustedes nos han platicado hasta ahorita, pero si gustan retroalimentar, bueno, es que muchos aquí dieron sus nombres. Estoy viendo. Aquí la primera, Joaquina Reyes, nos dice: ¿qué reacción tiene la vacuna en la población más vulnerable y qué tipo de alergia podría presentar? Quiero pensar que cuando se refiere a la población más vulnerable, se está refiriendo a nuestros adultos mayores, a personas con alguna comorbilidad, como son los diabéticos, los hipertensos, los nefrópatas, cardiópatas, personas con cáncer, personas que pues tienen su sistema inmune deprimido. Entonces, en estos pacientes son en los que más, o sea, son a los que primeramente, por eso la estrategia de vacunación de que primero a nuestros adultos mayores. Por ello es de que a esas personas pues son la prioridad
son a los que primero debemos de vacunar, pues como vimos en los datos epidemiológicos, pues tenemos un alto número de muertes y como vemos, las muertes y las complicaciones por COVID-19 pues se dan más que nada en este tipo de población, nuestros adultos mayores y las personas que tienen alguna comorbilidad, diabéticos, hipertensos, neurópatas, cardiópatas. Entonces son los primeros a los que debemos de vacunar, que si le van a causar una reacción alérgica, como lo explicó perfectamente la doctora Cristina, al menos de que ellos sean alérgicos a algún componente de la vacuna que se vayan a aplicar. Si son alérgicos o se conocen como alérgicos a algún componente de estas vacunas, pues no los debemos de vacunar. Pero si no son alérgicos, adelante, se tienen que vacunar, son nuestra prioridad, vacunarlos a ellos para así disminuir el número de muertes en esta población. Ok, doctora, gracias. Igual si me apoya a Que sí, que se... pantalla para que podamos ir viendo los que quieran activar las cámaras, igual podamos ir interactuando. Ok, perfecto. Sí, por favor. Gracias. Sí, ¿iba a abordar algo, doctora Cristina? Sí, solo agregar que el adulto mayor, lo ideal es que esté con sus enfermedades crónicas en control, porque también se recomendaba que cuando estaban descompensados, se tenía que valorar ese riesgo-beneficio, ¿sí? Entonces, los adultos mayores, pues se les pide que sus comorbilidades, o sea, como diabetes, hipertensión, pues las mantengan en control. Porque también había una contraindicación en donde se tiene que recuperar para que se ponga la vacuna. Ok, gracias, doctora. Hay una pregunta de Cira, creo que esta se me pasó. Dice, cuando te ponen la vacuna, ¿en ese mismo día puede haber reacción? Claro, en segundos. O sea, la reacción alérgica más grave es la anafilaxia. Y esa es la que, entrando la sustancia, la vacuna, puede ocasionar esa alergia grave. Pero también, como se comentó, es muy poca la probabilidad de que se presente. Además, por eso están los lineamientos, los protocolos, de que en esta vacuna debe de permanecer 30 minutos en la sala de observación para vigilarlo. Después de los 30 minutos, ya no se va a presentar una anafilaxia. ¿Sí? Espero y haya quedado explicado. Gracias. Sí, hay otra pregunta de Evangelina Santos. Dice, ¿la segunda dosis debe ser de la misma vacuna o puede ser de otra? Pues hasta ahorita se tiene planeado de que completar el esquema, la primera y la segunda dosis, con la misma vacuna. No hay estudios, o sea, hasta el momento no se han hecho estudios que nos digan que pudiéramos aplicar, por ejemplo, del mismo tipo de vacuna, diferente vacuna en la segunda dosis. No, hasta ahorita tenemos que, para completar el esquema de vacunación, debe ser la misma vacuna. Ok, gracias, doctora Lupita. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. De ahí, Joaquina Reyes nos pregunta, ¿qué reacción tiene la vacuna en la población más vulnerable y qué tipo de alergia podrían presentar? Bueno, creo que eso ya lo habían comentado, ¿no? Ya la comentamos. Pero sí, ok. Bueno, y ya de ahí Alejandro Granados nos dice, comenta, me parece importante este tema ya que hay mucha confusión y falta de datos claros respecto a las vacunas por parte de la población. Es necesario combatir todos los mitos que han surgido con información clara como en este momento. Gracias, Alejandro. Benjamín nos comenta que es un excelente tema. Gracias, Benjamín, por acompañarnos. Luis Pantaleón
Dice, sería buena idea compartir esta información a la población ya que mucha gente desconoce lo bueno de la vacuna. Bueno, también vamos a estar, esta sesión la estamos grabando y más adelante la vamos a compartir por ahí en nuestras redes, en nuestra página web, para que también ustedes puedan compartirla pues con sus allegados, ¿no? Sus cercanos. Y Jacqueline Yamilet pregunta, si la población tiene los síntomas del COVID-19, ¿qué pasaría si se vacuna? ¿Tendría algún tipo de alergia? Bueno, creo que también ya ha comentado esto, ¿no? En primer lugar, no se vacunaría. Es una contraindicación y no se vacuna. Ajá, como comenta la doctora Cristina, si sabemos que tenemos síntomas de COVID o si por una prueba PCR o prueba de antígenos salimos positivos a COVID-19, pues la contraindicación absoluta es de que si tienes COVID, te recuperas o te aíslas, cumples tu cuarentena y posteriormente a 3-6 meses, pues pudiera aplicar la vacuna. Pero si tú tienes síntomas, ahora sí que reales de COVID, no te vacunas, sobre todo si tienes una prueba PCR o de antígenos, está contraindicada la vacunación. Gracias. Y bueno, hay otra pregunta, dice Evangelina, pregunta, si una persona está recibiendo una vacunación constante por problemas de alergias, ¿puede vacunarse si se encuentra en tratamiento alergológico? Sí, mientras no sea una alergia a los componentes de la vacuna, puede vacunarse. Y generalmente este tipo de personas acuden con su alergólogo y él les va a hacer realizar la asesoría en relación, porque sí hay muchos casos de muchas personas que tienen muchísimas alergias a sustancias o alimentos, y ya el alergólogo les hace un estudio individual y ve los componentes de las vacunas y ya les comentan que sí puede vacunarse. Ya sí he sabido de muchos casos. Gracias, doctora Cristina. Y bueno, pues de ahí hay buenos comentarios. Pedro nos comenta, muy interesante, excelente ponencia. Felicitaciones a la ponente y saludos, Pedro. Joaquina también, es un excelente tema. Felicitaciones a la ponente. A su servidora, gracias. Sería una gran idea compartir con toda la población, ya que muchas personas no tienen una información tan completa. Claro que sí, más adelante lo vamos a estar compartiendo. El Quirós, excelente tema y las doctoras muy preparadas. Muchas gracias, psicóloga. Pedro González, una pregunta, ¿a los niños los van a vacunar? Creo que sí, ¿no? Bueno, ahí lo habíamos comentado. Esa es una pregunta. Sí. Doctoras. Hemos comentado que hasta ahorita, pues como estas vacunas los estudios que se han hecho no han incluido a niños menores de 16 años, por ende, pues hasta ahorita no se está permitiendo la vacunación en menores de 16 años. Posteriormente, cuando ya haya estudios y ya se conozcan los efectos a largo plazo, pues ya se valoraría, ya las autoridades sanitarias valorarían la aplicación de estas vacunas en menores de edad. Ok, gracias. Dulce pregunta, si tuve COVID, ¿cuánto tiempo debo esperar para vacunarme? Hasta su recuperación, y generalmente se recomienda, está dentro de las precauciones, que es en 6 meses la vacuna, la aplicación de la vacuna. Ok, gracias. Dice, si una persona de 16 años, Evangelina nos pregunta, si una persona de 16 años presenta alguna comorbilidad a pesar de la edad, ¿será vacunado? Aquí en México solamente está la vacuna Pfizer, y esta sí se aplica a los menores de 16 años. Pero ahorita las vacunas que están, CanSino, CoronaVac, Sputnik y AstraZeneca, es mayor de 18. Entonces,
no, casi es poco probable que vacunen a personas de 16 años, porque no hay en este momento vacuna. Ok, gracias. Bien, seguimos. Maribel Cano nos pregunta, ¿hoy aplican la vacuna a una persona de la tercera edad? Le aplican la primera dosis, pero está tomando losartán para la presión, así como aspirina Protec. ¿Puede continuar con el tratamiento o suspendería cuando pasen las 48 horas? Pues puede continuar con el losartán, suspender por este tiempo pues la aspirina, porque como comentó la doctora, es el único analgésico que está contraindicado por los efectos secundarios que este nos pudiera causar y se pudiera confundir con algún efecto secundario de la vacuna. Ciertamente, muy interesante. Gracias. Bueno, Francisco Javier nos dice, excelente tema, importante saber sobre todo esto, muchas gracias. Maritrini también dice, gracias, interesante tema, gracias por compartir. Elena Hernández, excelente información, saludos a la palente, saludos doctora Cris, saludos psicóloga Elena. Karen Lili, excelente ponencia. Evangelina dice, si una persona es asintomática, desconoce si se encuentra activo y se vacuna, ¿qué ocurre? Si es una persona... Sí, la leo otra vez. Si una persona es asintomática, desconoce si se encuentra activo, es decir, desconoce que esté positivo a COVID y se vacuna, ¿qué ocurre? Se va a presentar los datos de COVID, claro está. Bueno, es que repita la pregunta, por favor. A ver, sí, le comento. Mire, dice que si una persona que está asintomática, que ya no sabe que tiene COVID, se vacuna. Bueno, si es una persona sana, que por ejemplo, menor de 30 años, que tiene su sistema inmune al 100, que no tiene ninguna enfermedad, supongamos, tiene COVID, pero es asintomática. Entonces le pones la vacuna, puede ser que se presente la enfermedad y ya va a depender de su sistema inmune, como le comento. Si no tiene ninguna enfermedad, le va a dar COVID, pero va a ser leve a moderado, no va a ser grave, no se va a complicar. ¿Por qué? Porque está sana. Pero si es una persona adulta mayor con alguna comorbilidad, no, bueno, es menos probable que sea asintomática. A las personas vulnerables con el sistema inmune deficiente, pues estas presentan síntomas. Entonces, esta persona si tiene COVID, es adulta mayor, tiene comorbilidades, diabético, hipertenso, obviamente se va a complicar. Quiero agregar algo. Adelante. Es en relación, la vacuna no va a ocasionar enfermedad, o sea, la vacuna no ocasiona, ¿sí? O sea, no le va a ocasionar la enfermedad, no va a desencadenar nada. Y es por eso que, bueno, reflexioné sobre que a veces suele suceder de que ya estamos en periodo de incubación y recibimos la vacuna. Y es por eso que a veces la gente piensa, me dio COVID porque me vacuné, pero no, es porque está en periodo de incubación y la protección de la vacuna generalmente, por ejemplo, en Pfizer, es a los 10 días después de haberse aplicado la vacuna, se empieza a realizar el procedimiento de los anticuerpos, ¿sí? Y hasta los 14 días ya se va elevando a la mitad. Es por eso que sí quiero agregar ese comentario. Gracias. Ok, gracias, doctora Cristina. Sí, Karen nos pregunta lo mismo, si una persona de tercera edad se vacuna siendo positivo, sintomático, ¿qué pasaría? Bueno, ya lo comentaron las doctoras. Karen, Maribel hace una pregunta derivado de la primera donde comentaba que estaba tomando unos tratamientos. Dice, disculpe, ¿por cuánto tiempo suspenderá la aspirina Protec ya que se le recetaron por un mes?
no sé si recuerdan que arribita, a ver, denme un momentito, me voy a subir, ella hizo un comentario de que creo que un familiar estaba tomando... Pues se puede, este medicamento, la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, este se puede suspender pues aproximadamente por una semana, más que nada para no confundir los efectos efectos secundarios de la vacuna, más que nada por eso, para no confundirlos. Porque en sí es un analgésico, no sé para qué lo dice, comenta que los está tomando, pero lo puede suspender por una semana mínimo, o sea, unos días. Porque dice más que nada lo toma para la presión. Está tomando losartán para la presión, así como aspirina Protect. Toma losartán. Sí, ajá, la aspirina Protect, pues es para proteger el corazón, para evitar enfermedades cardíacas, un infarto al miocardio, un infarto cardíaco. Así que pues sí lo puedes suspender, ya nada más cuidar la alimentación, como es hipertenso, debe comer saludable, como lo comentaba la doctora Cristina, pues bajarle a las grasas, bajarle al pan, a las tortillas. Y así sí, es. No hay ningún problema con suspenderla. Gracias. Sí, y como siempre, pues hay que consultar siempre a sus médicos, ¿no? Que los estén tratando. Claro, porque pues como ellos llevan un control, cada paciente es diferente, ya llevan un control de sus enfermedades, pues ya también no estaría de más consultar a su médico particular. Sí, bueno, ya vamos terminando. Por ahí Montserrat nos pregunta, ¿y en personas con depresión pueden ser vacunados? Creo que también ya hemos comentado eso. ¿Desean agregar algo ahí? En esta pregunta, ¿y en personas con depresión pueden ser vacunados, doctoras? Sí, mientras esté bajo control médico, sí puede estar, sí puede recibir vacuna. Sí. Ok, gracias. Dice Evangelina Santo, excelentes ponentes, conocedoras del tema, gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Gracias, Elba, por acompañarnos. Cristina Orbe, me parece que en los módulos habrá médicos. Considero que sería importante también que antes de pasarla a la vacuna, las personas que estén tomando algún tratamiento deben recibir orientación al respecto. Sí, creo que esto también pues es parte de, ¿no? Ya lo habían comentado, que primero se hace un estudio previo. Bueno, Maribel Cano nos dice, bueno, muchas gracias, aclarada la duda. Cristi Orbe, excelente ponente, felicidades, gracias por acompañarnos, Cristi. Y Narci nos pregunta, ¿nos pueden explicar sobre las secuelas de esta enfermedad del COVID? ¿Pueden abordar un poco más ahí de qué pasa una vez que ya te da, yo creo, la enfermedad, sobre las secuelas? Pregunta. Bueno, de acuerdo a los últimos estudios, hay más de 50 secuelas que pudiesen ocasionar el COVID, ¿sí? Van desde leves, moderadas, severas. General, este virus es un virus que no solo ataca al aparato respiratorio, sino a todo el organismo. Hay una falla multiorgánica. Es por eso que, pues sí, debemos de llevar a cabo las medidas para no padecerlo, ¿sí? Pero a grandes rasgos, como se compromete el aparato respiratorio, lo principal, pues, es rehabilitación en cuanto a la respiración. Es por eso que casi todas las instituciones de salud están desplegando un promocional sobre los ejercicios respiratorios, que es lo más importante, pero es desde, si tenemos algún órgano afectado, ese órgano pues se daña aún más con el COVID. También incluso, o sea, para que vean la magnitud de las secuelas, se ha referido que la pérdida de cabello se da después de un padecimiento, ¿sí? La dificultad para respirar, a grandes esfuerzos. Por ejemplo, a mí me han comentado que posterior al haber padecido COVID, suben una escalera y ya no pueden respirar.
Entonces, es por eso que se compromete más el aparato respiratorio. Sí. A grandes rasgos. Sí, como comenta la doctora, pues más que nada las secuelas van a depender del grado de severidad, de si es leve, si el COVID, bueno, si la enfermedad se te desarrolla de una manera leve, moderada o severa. Pues vemos que de entre las secuelas tenemos la pérdida del olfato, la pérdida de gusto, como lo mencionaba la doctora, la caída de pelo, el cansancio excesivo. Nuestros pacientes recuperados de COVID suelen estar cansados, abatidos, incluso tienden a la depresión, hay alteración en el sistema nervioso, por lo regular sufren mareos, no pueden dar ellos ni 3 pasos, o sea, ni para ir al baño porque se nos desvanecen, se nos desmayan. Entonces, sí, estas secuelas van a depender del grado de severidad de la enfermedad. Por ello es de que nos gusta o estamos aquí impartiéndoles este tema sobre la importancia de la aplicación de la vacuna COVID. ¿Por qué? Porque estamos viendo que pues nuestros adultos mayores, nuestros padres, hay personas que ya tienen alguna enfermedad, pues tienden a complicarse por el COVID-19. Incluso pues fallecen y si no fallecen, pues se quedan con estas secuelas. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que ya no hay preguntas, dice Narci, muy explicado, gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, ahorita es el momento. Si no, no creo que ya nadie más nos escribió. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, gusta hacer algún comentario antes de dar por concluida esta charla? Yo quiero comentarles que muchas gracias a todos los que están aquí presentes en esta videoconferencia. Es un gusto para mí compartirles junto con la doctora Cristina esta información que nosotros tenemos, que como saben, pues día a día se va actualizando. Nosotros con este tema queremos hacer conciencia en la población en general sobre lo importante que es aplicarnos esta vacuna. ¿Para qué? Para así generar inmunidad colectiva, o sea, para así tener todos como estar protegidos del COVID y así romper la cadena de transmisión de esta enfermedad que como hemos visto, pues ha causado la muerte de muchísimas personas. Así es que cuando nos toque, vacunémonos sin miedo, al menos de que haya alguna contraindicación. Ok, bueno, pues muchas gracias entonces, gracias a la doctora Cristina, gracias a la doctora Guadalupe. Gracias a todos. Gracias, doctoras, gracias pues por prepararse y compartirnos pues todos estos conocimientos. Gracias a la audiencia porque estuvo aquí pues puntuales, se esperaron, ahora sí que desde principio a fin, les agradecemos.